Importante asunto la decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional, donde se, digamos, auto-otorga potestad o poderes para poder sancionar a todos aquellos que desobedezcan lo que ha dictaminado en meses anteriores. Hablaremos de ello en la recta final del programa porque desde luego puede ser muy interesante. Pero sin lugar a duda, la noticia del día son los nombramientos que ha hecho Mariano Rajoy para su nuevo Ejecutivo. 13 carteras, ni más ni menos, en las que hay importantes novedades. Hay ministros, 3 en concreto, que abandonan el gobierno de Mariano Rajoy, 2 que llaman mucho la atención por la cercanía al presidente, como son el de Asuntos Exteriores García Margallo y Jorge Fernández Díaz. El resto entra Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría se mantiene como la mandamás en el Ejecutivo. Vamos a ver, les hemos preparado unos gráficos donde van a ver evidentemente vicepresidencia y ministerio de la presidencia para Soraya Sáenz de Santamaría. Había la duda sobre si iba a mantener los servicios de inteligencia, el CNI, o si iba a devolverlo Mariano Rajoy al Ministerio de Defensa. Parece ser, la noticia de última hora es que lo mantiene en la vicepresidencia. La siguiente cartera es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, donde hay una persona, es una gran sorpresa, no estaba en ninguna de las quinielas, Alfonso Dastis Quecedo, sale, como ven, José Manuel García Margallo. Del Ministerio de Justicia se mantiene Rafael Catalá, que también ostentaba algunas carteras en funciones, pero que de momento se mantiene solo con Justicia. Del Ministerio de Defensa, como les decíamos, la principal novedad es que María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, entra en el Ministerio de Defensa. Como ven, también hay un cambio en el Ministerio, vamos a volver al anterior, en el Ministerio de Fomento hay una novedad, que es Íñigo de la Serna, el alcalde de Santander, que va a ocupar la cartera que dejó en su momento Ana Pastor y que ahora temporalmente está ocupando Rafael Catalá. El siguiente cambio en el Ejecutivo, como les decía, es el Ministerio de Defensa, donde entra María Dolores de Cospedal y Pedro Morenés abandona el cargo. Más cambios en el Ejecutivo de Rajoy. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, donde, recordemos, cede las competencias de Administración Territorial a Soraya Sáenz de Santamaría, que va a ser quien tenga que dialogar con todas las comunidades autónomas y en especial con las independentistas. Más cambios en el Ejecutivo. El Ministerio del Interior, como les decía, abandona Jorge Fernández Díaz y cede su cartera a Juan Ignacio Zoido. Muy sonado este cambio también. Más cambios en el Ejecutivo, más relevos. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lo sigue manteniendo Íñigo Méndez de Vigo, que también asume la portavocía del Gobierno. En este caso sí que ha restado algo de poder a Soraya Sáenz de Santamaría, que tendrá menos presencia pública. Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo sigue manteniendo Fátima Báñez. Seguimos con la remodelación del Gobierno. Isabel García Tejerina se mantiene también como titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Más Ministerio de Economía, ojo, Industria y Competitividad, que sigue recayendo en Luis de Guindos, quien el año pasado, recordemos, que a estas alturas decía que su intención era abandonar el Ejecutivo. Ha pasado un año y no solo no lo abandona, sino que sale reforzado. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que lo estaba ocupando en funciones también el propio Luis de Guindos tras la dimisión de Soria, lo pasa a ocupar Álvaro Nadal. Y vamos concluyendo con esta remodelación ministerial. En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, la cuota catalana y lo que les decía con esa nueva agenda que prevé implementar el gobierno de Mariano Rajoy. Antes de ver las reacciones de los distintos partidos políticos, una primera valoración sobre esta remodelación ministerial con nombres y apellidos, y enseguida abordaremos si son los hombres adecuados para abordar los retos que tiene nuestro país, que son muchos. Señor Barrachina, como diputado del Partido Popular, ¿qué le parece ver a algunos de sus compañeros en la Cámara como titulares de algunos ministerios y qué le parece este gobierno? Bueno, yo creo que ha sido una renovación intensa. 6 de los 12 ministros son nuevos, además de la vicepresidenta y Rajoy, que evidentemente se mantienen, pero es una renovación sin riesgos. Mañana mismo hay un Consejo de Ministros en el cual hay tareas urgentes, aprobación de presupuestos, techo de gasto, negociación con Bruselas sobre ajustes, y por tanto esas materias felizmente recaen en manos de personas que están enormemente experimentadas y por tanto no asume España ningún riesgo. Cabe destacar que 17 millones de españoles perciben todos los meses una prestación o un salario público dependiente de la administración del Estado, y por tanto es indispensable
indispensable que haya unas cuentas y que estas sean cuanto antes. Me hubiese parecido impropio de alguien tan sensato como Rajoy a ver estos ministerios que tienen materias urgentes que hubiesen recaído en manos de personas noveles. Por tanto, creo que es un acierto tanto en la renovación generacional como en asentar esas materias de negociación, además indispensable en el Parlamento con el resto de grupos, en personas que ya estaban con una solvencia acreditada en el Gobierno. Más opiniones sobre esta. Luis Salvador, ¿qué le parece usted como partido que ha votado sí a la investidura de Mariano Rajoy, que no quiere decir que vaya a ser un apoyo sine die? ¿Qué le parece este gobierno que presenta el presidente del gobierno? Por una parte, nosotros entendemos que es un gobierno continuista, eso salta un poco a la vista, independientemente de que no vamos a entrar en valoraciones personales sobre los ministros, porque entendemos que estamos en una etapa nueva y que son ellos, este gobierno en este momento tiene unas reglas distintas a las que tenía cuando tenía mayoría absoluta, y es el gobierno que tiene que demostrar pues que tiene cintura, que tiene capacidad de diálogo, o sea, que sigue la hoja de ruta que ha consensuado en las exigencias que Ciudadanos puso para ese apoyo a la investidura, y que por tanto es un gobierno capaz de conseguir que sacar adelante las leyes una a una, pactándolas y negociándolas también con el resto de los grupos, ¿no? Por tanto, lo importante para nosotros es que estamos en una etapa nueva. Es Rajoy el que tenía que hacer el gobierno con el que él se sintiera seguro, con el que estuviera convencido de que podía seguir la hoja de ruta que en este momento necesita este país, y por eso digo, sin entrar a valorar a los ministros individualmente, sí entendemos que se abre una etapa nueva, una etapa de oportunidades, donde desde Ciudadanos vamos a ser exigentes y vigilantes, pero también vamos a poner de nuestra parte para que todos los grandes retos que nuestro país tiene que dar respuesta, pues encuentre a Ciudadanos como un partido que dé estabilidad y solvencia a las necesidades y los retos que tiene en este momento nuestro país, que son muchos. Antonio Alonso Timón. Pues yo siento estar en desacuerdo con Miguel cuando dice que es un gobierno de una renovación intensa. Yo creo que las líneas maestras del gobierno están muy claras, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. En ambas facetas ha mantenido al núcleo esencial de ministros que venían desarrollando su función de la etapa anterior. Fundamentalmente en materia política seguimos con la vicepresidenta del gobierno, que sigue acaparando bastante poder. Vamos a ver cómo maneja ese poder desde dentro con una persona a la que había estado enfrentada en los últimos tiempos, como es María Dolores de Cospedal, la que no sabemos si va a compaginar esta nueva faceta de ministra con la de secretaria general del partido. Y yo creo que tampoco ha habido, en materia económica sigue Luis de Guindos y sigue Montoro, con lo cual vamos a seguir un poco la línea económica que hemos seguido en la legislatura anterior. Posteriormente, también es verdad que no ha habido una renovación generacional. La renovación generacional no la veo por ninguna parte. Pesos específicos que en los últimos tiempos habían sido parte de renovación del partido, como Andrea Levy o como Pablo Casado, pues ya que se han quedado sin ministerios. Por lo tanto, no veo que sea una renovación intensa ni generacional, ni ha sido una revolución. Conociendo la propia personalidad del presidente del gobierno, pues yo creo que ha apostado por la continuidad. Sí que es verdad que sorprende, las salidas no sorprende ninguna. Los tres entraban más o menos en las quinielas que iban a salir Margallo, que ya no va a poder poner la bandera de España en Gibraltar. Iba a salir también Morenés, iba a salir el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero sí sorprenden las entradas. Y a mí hay un aspecto que me sorprende fundamentalmente de las entradas, que nos dice muy bien cómo está el PP a nivel territorial y qué distancia hay también entre el gobierno y el partido, que es que no hay ningún varón territorial. Y eso nos indica que el Partido Popular en los últimos tiempos ha perdido bastante peso territorialmente. Los varones territoriales del PP, que puede ser Alberto Núñez Feijóo, por supuesto, ha salido reforzado de las últimas elecciones gallegas. Yo creo que a él ni le apetecía en este momento ser ministro, porque evidentemente acaba de salir nombrado presidente de la Xunta de Galicia y él creo que tiene que estar en Galicia para un posible relevo generacional de Rajoy posteriormente, y probablemente ni siquiera Rajoy se haya planteado que entren en el gobierno. Pero más allá de Feijóo y probablemente Juan Vicente Herrera en Castilla y León, el Partido Popular tiene una orfandad territorial tremenda. Simplemente en el gobierno ha habido un exalcalde, Zoido, que tampoco es un exalcalde emblemático del Partido Popular, y un alcalde que tampoco es que sea un alcalde puntero del Partido Popular, como es Íñigo de la Serna. No hay ningún varón territorial. Bueno, ya Miguel Barrachina está pidiendo lógicamente la palabra. Vamos a completar esta primera ronda de opiniones con Alejo y concluimos con Eduardo y enseguida entramos en debate. Alejo. Es un gobierno en el que no hay ninguna sorpresa. Es decir, ningún nombramiento ha causado un gran impacto en el sentido de decir, ¡oh,
qué cosa más original, más inesperada, más atrevida. No, es decir, es un gobierno de un hombre prudente, como es el presidente de gobierno, que tiene horror a los cambios, tiene horror al cambio. Él tiene horror a dos cosas, a la acción y al cambio. Entonces, este gobierno es un gobierno que a él le tranquiliza, porque todo es gente de la casa. Guindos no es el único que se podía decir independiente, pero está ya tan integrado que realmente... Entonces, es un gobierno de la casa donde... Obviamente él ha intentado pues, contentar y equilibrar. El caso Soraya Cospedal es típico, aunque está claro que esta batalla la ha ganado Soraya, vamos. O sea, pero de calle, porque defensa es un ministerio, pues, ¿qué quieres que te diga? Es un ministerio muy importante, porque es un ministerio que... Poca acción política. Pero, digamos, de proyección política poquísima, ¿no? Entonces, esto lo ha ganado Soraya, ¿no? En exteriores ha hecho una cosa que a mí me parece bien. Ha puesto a un diplomático, al cual yo conozco muy bien, muy competente, muy serio. Lo conoce usted por Bruselas, ¿no? Entiendo. Sí, le conozco hace muchos años. Ya le conocía antes y después por Bruselas mucho más. Una persona seria, una persona competente, un diplomático de carrera de los buenos de la carrera, o sea, de los destacados. Y eso va a tranquilizar mucho al cuerpo diplomático, porque... Margallo, la verdad es que había creado allí muchos problemas, porque claro, Margallo entró un poco caballo cacharrería, ¿no? Es decir, él, pues, en primer lugar, que dijo, voy a depurar a todos los aznaristas. Claro, esto a mí ya me parece un planteamiento que es un disparate, pero que encima lo digas, Todavía peor. O sea, había gente que entraba en ese despacho y le decía, tú eres de Aznar. Nada, sí. Laminado, claro, esto es una cosa. Y sobre todo los diplomáticos, tal como son ellos, que son muy prudentes, son muy mesurados. Entonces, allí hacía falta una persona que, si no hubiera sido diplomático de carrera, pues por lo menos hubiera sido una persona con criterio y que supiera respetar y manejar bien a los diplomáticos, que es uno de nuestros mejores cuerpos de élite, por cierto, y ha escogido bien. O sea, yo este nombramiento lo aplaudo. Es decir, no es muy frecuente que yo, digamos, alabe al presidente de gobierno, ¿no? Pues yo creo que este lo ha acertado totalmente. Y ya digo, lo demás es... Bueno, es de la casa todo. Auguro problemas en el Ministerio de Energía. Porque el joven Nadal es... ¿Va a cesar a su hermano gemelo? No, vamos a ver. Nadal tiene una cosa que es una gran cabeza. Eso es una gran cabeza, porque sin duda, ¿no? Es muy brillante, un opositor triunfante y sin duda, desde ese punto de vista, no se le puede reprochar nada, al contrario. Pero ¿cuál es el pero? Que es muy arrogante. Es muy arrogante. Es una persona arrogante. Entonces, claro, tú no puedes ir por el mundo pues tratando a la gente por encima del hombro, ¿no? con displicencia. Y se tiene que entender nada menos que con las eléctricas y con el gas. Y que son gente que no está como para que les hagan muchos desplantes, ¿no? Entonces ahí auguro problemas. Venga, concluimos esta primera ronda, Eduardo. Muy bien, yo he empezado a decir que como los grandes jefes de gobierno y de Estado, sí creo en los hados y sí creo en los signos. Vamos a ver, Rajoy fue investido en el Puente de los Difuntos. Lagarto. Y ha conformado un gobierno de 13 carteras. Con lo cual es como para echarse una pata de conejo al bolsillo y tentarla todo lo que se pueda. La composición del gobierno es una radiografía de la camaleónica personalidad de Mariano Rajoy. Vamos a ver, en educación deja a este señor, a Méndez Vigo, para que siga su política de claudicación y abdicación ante el viejo mester de progresía que ya mostró en la sesión de investidura, muy oferente, entregando las reválidas a los progres que quieren que los niños reciban su licenciatura universitaria nada más salir de la guardería sin ningún tipo de examen. Ya les entregó las reválidas. Bien, como tú apuntabas, Gonzalo, Fernández Díaz, Mortadelo Fernández Díaz, era insostenible en Interior. Porque claro, un ministro que se deja grabar en el Sancta Sanctorum de la Seguridad Nacional, que es el despacho del ministro del Interior, en el Ministerio del Interior, es como para haberlo echado a patadas en el culo en ese mismo momento. Por torpe. Sencillamente por torpe, pero más allá de lo que estuviera hablando. Pero no solo por dejarse grabar, también el contenido es importante. Vamos a ver, Fouché hubiera hecho hamburguesas si un delegado suyo
Hace eso. Hace eso. O sea, el gran ministro de Interior... Tenía que haber dimitido. Tenía que haber dimitido. Tenía que haber dimitido, pero claro. Bueno, Margallo, en fin, es víctima de Soraya. Y Català, bueno, pues Català es también una muestra de, lo acabamos de ver hoy mismo, de la continuidad de la claudicación de Rajoy ante el separatismo catalán con el que no se quiere enfrentar. Quiere dialogar, quiere satisfacerlo, quiere atraerlo. La postura, Rajoy tiene dos posturas ante el separatismo catalán, de cúbito prono o de cúbito supino. Nada más. No quiere combatir al separatismo catalán, quiere atraérselo a base de satisfacciones. Ayer mismo, Carles Puigdemont y Casamayor le llamaba por teléfono, no era un locutor de radio, le llamaba por teléfono para felicitarle y para quedar. Y la respuesta de Rajoy sí. Hombre, Carles, a ver si, ¿cuándo nos podemos ver? O sea, Cataluña para él es un lío y una algarabía que ya veremos. Entonces hoy el Tribunal Constitucional, luego hablaremos, hacía un brindis al sol, no al sol de Felipe II, ni mucho menos al de Austerlitz, sino al tibio sol de Mariano Rajoy, para inhabilitar a estos montaraces separatistas catalanes, y el máximo castigo que van a recibir es quedarse sin postre. Siempre que el postre no sea crema catalana, porque eso sería una injerencia intolerable de la tenebrosa España en la cultura gastronómico-política de la inexistente nación catalana. Venga, por pseudoalusiones, Miguel Barrachina, que venía pidiendo la palabra desde... Por matizar a don Eduardo, las 13 carteras son las mismas que existían. España tiene pues reafirmarse en el lagarto. España tiene hoy el gobierno más reducido de su historia. Recuerdo que veníamos de uno con 3 vicepresidencias, hasta Chávez era vicepresidente, y con 18 ministros. Este es el más reducido, 14 incluyendo al presidente y al vicepresidente. Pues haberla dejado en 12 o haberla hecho de 14. Renovación generacional. Te sacas un ministro sin cartera de donde sea, que queda muy bien. Ah, no, que eso evoca a la Secretaría General del Movimiento. Es un gasto adicional, Eduardo. Es el gobierno más reducido y, a mi juicio, más eficaz de la historia. Según, Eduardo, si me permites... Tú le dices a cualquier pepero ambicioso que le vas a hacer ministro sin cartera y sin sueldo y pierde el culo. Bien, pues yo celebro que Rajoy no haga eso para contentar a ningún afiliado. No será renovación generacional, pero si salen Morenés, Jorge Fernández y Margallo, que están en el entorno de los 70, y entran gente de 43 como Dolors Montserrat, como Álvaro Nadal tiene 45, o Íñigo de la Serna tiene 46, o en ese entorno, pues hay una distancia de 30 años. Por tanto, no será renovación generacional, pero si cambias a la mitad y salen unos de una determinada edad, respetable, y yo no los juzgo como he escuchado en la mesa, sino muy favorablemente a los 3 ministros salientes, y entran otros. Es muy elocuente. Y después, Eduardo, si me permites, sería absurdo. Es decir, hoy se ha conocido que tenemos 600.000, es decir, 592.000 cotizantes más a la Seguridad Social que hace un año. Sería ridículo destituir a quienes han convertido a España en la nación europea que más empleo crea. Sería ridículo. Sería absurdo. Precario. Por tanto, a mí me parece... empleo de una retribución salarial ínfima. Paro precario el que había en la etapa socialista. Empleo de una retribución salarial, Miguel, si me permites, cada año, Miguel, a ver. Sí, está creciendo al mismo ritmo que crece el empleo las retribuciones, que son evidentemente bajas. Pero yo celebro no solo que seamos el país que más empleo crea, sino este mismo mes, permíteme, Eduardo, 160.000 contratos indefinidos nuevos. Es decir, más empleo, euros al mes, 12 horas diarias de trabajo. Más empleo y cada día de una mayor calidad. Por tanto, las modificaciones que ha habido en el gobierno me parecen grandes, es decir, 50% de ministros es grande, pero destituir a aquellos que han convertido a España, ya no porque lo diga Eduardo o Miguel Barrachina, sino el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea, la OCDE. España es el ejemplo de las reformas económicas, aunque a muchos españoles les pueda doler. El ejemplo de las reformas económicas que ellos quieren llevar a cabo en Occidente. Por eso me parecería absurdo que el segundo país más visitado del mundo, España, destituyese a aquellos ministros que han hecho que España la hayan puesto como ejemplo. Y queda, Eduardo, muchísimo por hacer, pero yo estoy feliz, igual que tú, de que esos 600.000 cotizantes nuevos a la Seguridad Social garanticen que hay un pacto Mira, Miguel, del tú futuro sabes de las también pensiones como yo, porque que permita esa tranquilidad de tu condición de diputado. Me consta, porque te conozco hace muchos años, una persona honrada. Sin lugar a dudas. Tú sabes mejor que nadie que los españoles hoy se levantan a ganarse su pobreza.
a ganarse su pobreza diaria. Pero no, y el FMI y el Banco Mundial, no me los doble, pongas como referentes, porque es lo que el FMI y el Banco Mundial quiere hacer con Europa. Acabar con el estado de bienestar, reducir los salarios a unos niveles ínfimos, a través de las masas de inmigrantes que presionen, Eduardo, para que esos salarios bajen, o sea que no es un éxito. Pero a mí me interesaba mucho, Gonzalo, y se me ha pasado comentar, para mí, el que es el más elocuente de todos los nombramientos. Dolores Montserrat. Dolores Montserrat, que es una furibunda defensora de ese colectivo polimultiplurisexual, que es la LGTB HIJKLMNOPQ. Te has dejado una cosa, es LGTBI. O sea, di las cosas completas. Es una furibunda, por razones que ella explicará algún día, si es que quiere, yo jamás la defensora de este colectivo, para el que el sexo es una opción caprichosa pretaporte, y de la ideología de género. Esto es ya la demostración de que lo que el PP ha ido haciendo en Galicia, en Madrid, a nivel autonómico, en Murcia con las leyes LGTB, llevando a los colegios a individuos que pertenecen a este colectivo, a enseñarles a los niños las bondades de los placeres sáficos y de la sodomía, en Galicia, en Murcia y en Madrid, pues eso ya se va a elevar a nivel nacional y desde una cartera ministerial se va a imponer esa ideología totalitaria, en virtud de la cual un niño de 8 años, sin permiso de su padre, y por un capricho, pues puede decir, y yo me siento niña, y acudir al médico a que le hormonen y toda esta serie de cosas. Cuando el PP eleva a categoría de gobierno de la nación a este colectivo, pues, en fin, Eduardo, eso apaga es, y vámonos. Me parece un juicio sin ningún fundamento. Eduardo. Eso es sin ningún fundamento. Bueno. Haces de futurólogo. ¿Cómo vas a hacer de futurólogo si ni siquiera reconoces que España... Permíteme, Eduardo. España crece más que ningún país en Europa y te sabe mal. Y ahora una ministra que la acaban de hacer, es que la han nombrado hace unos minutos. Ya estás advirtiendo que los niños de 8 años podrán ser no sé qué. Pero en fin, sobre todo que está, Eduardo, con todo el respeto y con todo el cariño, es una presunción cargada de prejuicios. No, de prejuicios. Sí, no. Sí, está cargada de prejuicios porque, o sea, no, perdóname. Cuando estamos hablando del colectivo, cuando estamos hablando ahora te defiendes, Eduardo. Y luego, desde luego, Antonio Alonso. En la sociedad, o sea, independientemente de nuestra condición sexual, hay gente para todos los gustos. O sea, buena, mala, regular, trabajadores, vagos, o sea, gente comprometida, gente displicente. Quiero decir, no, pero quiero decirte, es que la LGTB en este caso lo que hace es reconocer los derechos de personas que son igual que los demás, pero que simplemente por su orientación sexual reciben un trato distinto o han tenido discriminación. O sea, lo hemos visto permanentemente. Si fuera algo que la sociedad hubiera adoptado como algo normal, pues no hubieran tenido muchas parejas que ocultar o salir del armario tardíamente o estar toda su vida, digamos, con la doble moral, ocultando cosas que eran normales. Otra cosa distinta es, no lo digo porque es que una cosa es la LGTB y la defensa de los derechos de determinados colectivos, igual que lo hay con otro montón de colectivos a nivel de territorio nacional, y otra cosa distinta es el juicio de valor, digamos, un poco, Eduardo, que has hecho, donde lo has reducido a la sodomía. O sea, me parece que es más propio, ¿me entiendes?, de una visión de principios del siglo XIX. Una opinión más. Del siglo XIX, ¿no? Ahora contestas, Eduardo. Una opinión más de Antonio Alonso Timón. Yo, por volver al análisis del nuevo gobierno en general, sin entrar en cuestiones particulares, sin nombres concretos de los ministros de la cuota catalana. Pero un segundo, sí. Don Antonio, pero no, lo digo porque para cerrar el tema este del LGTB, no sé si quería hacer una reflexión sobre ello, si no dejamos que Eduardo haga la reflexión y conteste lo que han dicho Miguel y Luis. Dejamos a Eduardo, que esto... Eduardo, te decían... Luis, no me lleves por el camino de los derechos, porque yo no le he negado nunca a nadie, en función de que sea homosexual o heterosexual, le he negado sus derechos civiles ni sus derechos ciudadanos, en absoluto. Tampoco yo he dicho que lo hayas hecho. He dicho un homosexual tiene los mismos derechos civiles que un heterosexual, exactamente igual. Y si no los tuviera, yo lucharía porque los tuviese, como persona, como ciudadano, al margen de que sea hetero u homo. Ahora bien, dicho esto, no se puede legislar
con un derecho y unas libertades agraviantes para todos los demás en función de la condición sexual de este colectivo exclusivamente, que es lo que el lobby gay, a través de la LGTB y otros muchos núcleos de ensalzamiento, de laudatorio de la homosexualidad, han conseguido. Dime temas discriminatorios para el resto de la sociedad. En eso ha entrado el PP. Pero dime temas que sean discriminatorios para el resto de la sociedad, que prevalezcan. Desde luego, llevar a los exégetas de la LGTB de la mano del PP en Galicia, en Murcia y en Madrid a los colegios para enseñar a los niños estas bondades, el gozo de ser homosexual, eso es una acción concreta, lo que bueno puede que es ser estar bien o homosexual, estar mal. a mí me parece que no es prudente, como decía antes. Pero bueno, sí. Prudente. Eduardo, estás cargado de prejuicios. Yo conozco a No, cargado de prejuicios. Permíteme. Cargado de prejuicios. Respétame, Eduardo. Es una mujer encantadora, una madre deliciosa, entrañable. Independientemente, y yo no sé qué colectivo. Miguel, un segundo. ¿Qué lobby? Miguel, ¿Dónde soy yo que no lo sea? Eduardo, pero ¿qué lobbies ni qué tal veis? ¿Cómo que no? Jamás lo he visto. Oye, pero sobre todo hay una frase que has dicho, Eduardo, perdona, has dicho una frase cuando has dicho que un niño con 8 años puede decir quiero dejar de ser niño para ser niña. Sí, señor. Si eso se produce, yo te garantizo. Eso está sucediendo. Si eso se produce, no creo que sea ni por una moda, ni porque a alguien le parezca algo simpático y atractivo. Habla con cualquier psiquiatra forense o con cualquier psicólogo infantil. Si hablamos con psiquiatras, ¿me entiendes? Que hacen tratamientos especializados para curar la homosexualidad, ¿me entiendes? Con terapias, pues me parece que están también un poco perdidos del Bueno, sí, pero por ejemplo, Luis, hay una cosa que está clara. Más allá de Dolores Montserrat, que no hay que juzgarla y los hechos lo demostrarán. Oye, lo que está claro que en Galicia, en Madrid, por eso, en Galicia, en Madrid, en Murcia, en Cataluña, desde luego, porque no gobierna el Partido Popular, y cada vez iremos viendo más comunidades autónomas, hay una cosa, y la agenda está clarísima. A lo mejor no es un ente o una persona que vayas viendo el lobby LGTB, pero que las políticas se van implementando y obligando en determinados colegios con contenido en las bibliotecas. La ley esta de la transexualidad en Madrid, que se ha aprobado, que directamente incita tratamiento hormonal a niños de 11 años, cuando directamente los psicólogos dicen, pero si es que no tienes ni idea a los 11 años de tu identidad sexual. Es decir, se han rendido a unos determinados intereses que es evidente que existen, Miguel, y el Partido Popular en su programa electoral defendía todo lo contrario y se ha plegado a la ideología de género. Y no es un prejuicio, son hechos, Miguel. Oye, el derecho. Oye, ¿por qué presentó un recurso al matrimonio homosexual el gobierno cuando estaba Rajoy en la oposición y nunca más se supo? Y cuando llegó, ¿por qué presentó un recurso contra la ley del aborto de Zapatero y cuando ha llegado al gobierno ya sabemos lo que ha hecho? Es decir, en el programa electoral del Partido Popular se decía en 2011 que se iba a derogar la ley AIDO y no se ha hecho nada. Con lo cual, con la ideología de género, más allá de la ministra, que hay que dejarle actuar y ya la juzgaremos por sus actos, las obras del PP son claras. Y yo no me gusta opinar, pero es que desde luego era ante los hechos de los gobiernos del PP locales había que decir. Saliendo del tema que es muy resbaladizo, vamos a un asunto que a mí me parece que es más interesante sobre este gobierno. Vamos a ver. Estamos todos de acuerdo, en fin, toda la gente sensata, que España necesita una ambiciosa agenda de reformas en profundidad, ¿no? De su sistema productivo, de las instituciones, de los partidos, de la justicia, en fin. Es decir, el país, nuestra nación, está aquejada de gravísimas deficiencias estructurales de carácter institucional. En otras palabras, tenemos un diseño institucional, y hay muchísima literatura al respecto, muy defectuoso. Y eso nos ha causado mucho daño en el pasado, ¿no? Entonces, hay que hacer esas reformas. Entonces, si os fijáis en el perfil de los ministros, no hay ninguno que tenga garra, ambición y personalidad política diferenciada. Es decir, por ejemplo, en los ministerios que nombraba, pues, no sé, el mismo Sarkozy o Merkel, ¿no? O Gran Bretaña. Hay ministros, yo he conocido algunos, que es gente que tiene una personalidad muy fuerte, que tiene ideas, que tiene un bagaje intelectual, ideológico y político detrás, por cierto,
publicado que revela una idea de lo que hay que hacer. Aquí no. Aquí lo que tenemos son altos funcionarios, no más todos altos, digamos. Más tecnócratas y sí, tecnócratas de nivel bajito y algún alto funcionario que lo que van a hacer es gestionar el statu quo. Entonces, el impulso reformador ha de venir o bien del propio presidente, y a la luz de la experiencia acumulada no parece, o bien de la oposición. Entonces, aquí es donde vamos a ver si, concretamente Ciudadanos, porque el Partido Socialista primero tiene un trabajo previo, que es aclararse sobre lo que es, porque en este momento no sabe lo que es. Pero Ciudadanos, que ha presentado pues esas 150 propuestas y todo eso, tiene que ser el que incentive, el que aguijonee, el que empuje al gobierno a hacer esas reformas que todos sabemos que son necesarias y que Rajoy no quiso hacer cuando tenía la mayoría absoluta. O sea que, en ese sentido, el perfil del gobierno no es de gente con ambición reformadora y con bagaje ideológico e intelectual propio. Son administradores, gestores, altos funcionarios. Bien, eso por un lado. Y después hay otro detalle, este ya es personal. La portavocía. La portavocía se le ha quitado a Soraya y se le da a Íñigo Benítez de Vigo, ministro de Educación, al que yo conozco muy bien, pero muy bien. Y Íñigo es una persona que sin duda tiene cualidades. Por ejemplo, es un hombre de una gran cultura, habla 5 idiomas con soltura, es letrado de las Cortes. Letrado de las Cortes, sí. Letrado de las Cortes. Tiene obra publicada, sobre todo en temas europeos, pues digamos que está bien. Entonces, pero, a ver, Íñigo tiene un perfil personal y una actitud que es estupenda en sociedad, sobre todo en la alta sociedad, pero que para la política, cuidado, no digo que no sirva, pero es que indica qué política hay que hacer. Tiene un perfil, si me permitís, me lo describa con un adjetivo, suave. O sea, Íñigo es muy suave. O sea, Íñigo nunca hará nada, ni dirá nada que pueda arañar o crear alguna arista o tal. O sea, entonces eso, en relación a lo que antes comentábamos, es interesante porque quiere decir que Rajoy, en los problemas más candentes, por ejemplo, la educación. Sí, y el otro, el de Cataluña, no quiere enfrentamiento. No quiere enfrentamiento. O sea, esto es interesante. A ver, pedía la palabra don Antonio Alonso Timón y quiero que escuchemos también las reacciones de la oposición, tanto el PSOE, Ciudadanos como Podemos, que han tenido un hilo común a la hora de contestar al gobierno Rajoy. Yo quería incidir en el tema que ha sacado Alejo, ¿no? En la valoración general del gobierno. Decía antes Miguel que este gobierno, que no hay que echar a todos los ministros. No estamos diciendo que tenga que echar a todos los ministros que lo han hecho bien. Lo que estamos diciendo es que no es una renovación intensa, no que tenga que echar a los ministros que lo han hecho bien. Es verdad que algún ministro que ha permanecido lo ha hecho bien, pero no es una renovación intensa ni generacional la que se ha llevado a cabo. Y en segundo lugar, como incidía Alejo Vidal Cuadras, yo creo que este gobierno sigue teniendo un perfil tecnócrata. O sea, yo echo de menos perfiles políticos, políticos de verdad en estos ministerios, que haya un político que efectivamente sea capaz de impulsar esta legislatura, con lo cual se va a conseguir... Antonio, ¿cómo vas a esperar un perfil político de Mariano Rajoy en un perfil de tecnócratas de manguitos y visera, cuando para Mariano Rajoy la patria no es España, es el PIB? Es el PIB y la cuenta de resultados. Bien, vamos a necesitar la legislatura. De un funcionario la legislatura va a ser dura. Para eso hace falta un político, un líder. La legislatura va a ser dura. ¿Qué es lo que no hay? Va a ser dura externamente e internamente, porque a medida que se vaya erosionando por parte de la oposición el gobierno, desde el punto de vista externo, se va a ir erosionando desde el punto de vista interno, porque hay algunas cosas, aunque se han intentado cerrar algunos enfrentamientos que había dentro del propio Consejo de Ministros, cuidado, porque dentro del Consejo de Ministros pueden surgir algunos problemillas a nivel interno a medida que vayamos avanzando la legislatura. Con lo cual, y con esto termino porque no quiero extenderme demasiado, ¿es este el gobierno adecuado para la legislatura que tenemos por delante? Desde mi punto de vista, no. Este
este es un gobierno para llevar a cabo una legislatura, como decíamos el otro día en el Gato de la semana pasada, una legislatura de mínimos. Yo había apostado por una legislatura que creo que no va a ser corta, porque a la mayoría, a ningún partido político... Una legislatura oferente. Una legislatura que tampoco puede ser larga, de mínimo de 2 años, pero no va a ser corta, porque en este momento no hay ningún partido político al que le convenga volver a elecciones. Yo quiero dar un toquecito de esperanza. A ver, Luis Salvador, o sea, porque he empezado mi definición sobre el nuevo... Esperanza Aguirre, que quiere que os unáis. He empezado con mi definición sobre este nuevo gobierno diciendo que era un gobierno continuista en la línea de Rajoy. O sea, eso, a partir de ahí parece claro que como partido en este momento, que creo que vamos a tener una responsabilidad muy grande de cara a esta legislatura que viene, pues no queremos entrar a valorar el gobierno es el de Rajoy, él ha elegido a los ministros que ha considerado más oportunos, es de personas... así, ¿no? No, perdona, bueno, sí, perdona, Eduardo, lo que estás diciendo... Pobre Luis. Bueno, Eduardo, no sé si hoy has venido especialmente predispuesto a intervenir con cada uno de los contertulios para enmendarle la plana. Ya me conoces, Bueno, Luis. sí, y sabes que mi cariño personal lo tienes, Absoluto, pero hoy, ¿me entiendes? también. Te noto especialmente inquieto. Venga, no, venga. no parecería normal que en un partido serio, que como ha dicho Alejo, o sea, y se lo suscribo, que tiene 150 exigencias encima de la mesa, más el pacto también anticorrupción, que eran otra serie de medidas que también comprometían a Mariano Rajoy, cosas que son incómodas para alguien que no está acostumbrado a los cambios y, como has dicho, ni siquiera a la acción, para un gobierno que es absolutamente continuista, pues parece normal que nosotros queramos presionar en los contenidos, presionar en las reformas, en la hoja de ruta del gobierno para intentar ayudar a nuestro país, que empezar a cuestionar a los ministros o a valorarlos internamente cuando es responsabilidad exclusivamente para su acierto, su fracaso del que los ha nombrado. O sea, nosotros, por eso te digo, oficialmente no estamos entrando a valorar los ministros. El representante del Partido Popular ha hecho el traje del gobierno. Perfecto, nosotros no entramos en eso. Simplemente decimos que es continuista porque la foto se ve que es continuista, un relevo generacional. Tampoco se ve que haya habido ese relevo generacional que la gente podía estar esperando, pero es que nosotros no estamos en la necesidad de que lo haga o no, eso era lo que él quisiera. Sí estamos en que esas 150, o sea, medidas muy importantes donde hay reformas puntuales, grandes, y que además algunas de ellas están acotadas a tomarlas en los próximos meses, pues se vayan cumpliendo. Y por eso también tengo la experiencia, y lo viví en este sentido, aunque luego después los temas de la corrupción dan muchas vueltas y han hecho muchas entradas y salidas, lo viví en el gobierno municipal de Granada, al principio de un equipo que llevaba muchos años gobernando, que de repente cerramos un acuerdo con 40 medidas muy importantes y que sirvió para durante bastante tiempo hacer cosas que eran impensables para ese equipo porque había perdido también la capacidad de acción. Por tanto, no cuestionamos ni valoramos el gobierno que ha querido hacer el presidente del gobierno, pero a partir de ahí sí vamos a intentar forzar a que haya una hoja de ruta que se vaya sacando adelante. Queda clarísimo. Que creo que es nuestro papel. Hemos tenido la valoración de ciudadanos presentes aquí en la mesa, también del Partido Popular. Nos queda por saber qué opinan Podemos y el Partido Socialista con la remodelación del gobierno de Mariano Rajoy. Hubiéramos agradecido que el presidente del gobierno hubiera comparecido y que hubiera explicado cuáles son las razones y las motivaciones por las cuales ha compuesto este gobierno, qué razones políticas hay, qué razones de gestión. Bueno, el portavoz de la gestora del Partido Socialista, no sé si tenemos ocasión de escuchar al representante, el señor Mayoral, representante de Podemos, que ha comparecido esta tarde en el Congreso de los Diputados para hacer valoración. También se quejaba sobre la continuidad de la cartera económica en Hacienda y en Trabajo del gobierno del Partido Popular, que dice, por contrario de lo que decía el señor Barrachina, que va a traer más pobreza a nuestro país. ¿Podemos escuchar al señor Mayoral? Pues seguimos analizando. Vamos a ver los retos a los que se enfrenta el Ejecutivo de Mariano Rajoy, porque tiene que hacer frente, sin lugar a duda, en los próximos, no sé si 4 años, no sé qué es lo que va a durar la legislatura, pero sí que 1, 2, 3 o los años que sean, al independentismo catalán, al reto de las pensiones, también al déficit público, al paro, a la reforma de la educación, muchos temas encima de la mesa que ahora analizaremos si este gobierno está preparado para sacar adelante. El nuevo gobierno se enfrenta a importantes retos que requerirán diálogo y capacidad de alcanzar consensos. El proceso independentista de Cataluña ocupará los primeros pasos de Rajoy. Está por ver qué pretende hacer el gobierno para sofocar el conflicto tras negarse a la convocatoria de un referéndum. Cada vez son más las voces que abogan por incluir las cuestiones territoriales entre las competencias de vicepresidencia. Las posibles soluciones pasan por acuñar un nuevo modelo de financiación autonómica. Los 10 meses de gobierno en funciones han servido para avanzar en este campo y se espera que Rajoy y los máximos responsables autonómicos se reúnan tras aprobar los presupuestos.
presupuestos. Una de las medidas más urgentes será la aprobación del techo de gasto para 2017, adaptado a los nuevos objetivos de déficit. Rajoy también deberá hacer frente a la subida de las pensiones del 0,25%. El consenso a la aplicación de la LOMCE ocupa el último titular. Rajoy ha anunciado que se suspenden los efectos académicos de las reválidas, pero queda pendiente la negociación de un pacto por la educación con todos los representantes políticos. La suspensión de los efectos académicos de las evaluaciones finales de la ESO y del bachillerato hasta que concluyamos el pacto por la educación. 4 grandes retos que no serán nada fáciles de cuadrar para el nuevo gobierno de Rajoy. Bueno, estos son los retos que hay encima de la mesa. No sé, señores, cuál les parece de mayor enjundia, de mayor importancia o el que más apremia. Sí que les ruego brevedad porque tenemos que irnos a la publicidad y tenemos más asuntos encima de la mesa. Pues mira, sin duda de ningún género, el tema más urgente, el más apremiante es la marea independentista de Cataluña, que cada vez cobra más fuerza, más virulencia y más chulería. Todo lo que la economía y la pobreza de la clase trabajadora. Vamos a ver, todo lo que se puede arreglar con dinero al final no es un problema. Todo lo que se puede arreglar ordenando la producción y ordenando los derechos de los trabajadores, al final deja de ser un problema. Sí. Cuando la nación está en peligro real de desaparecer como tal unidad de convivencia, unidad cultural, unidad histórica y unidad geográfica, ese es el gran problema. Y eso Ciudadanos lo sabe muy bien, porque ese es el Ontanar, el nacedero de Ciudadanos. Combatir contra los espacios que abandonan volviendo grupas el PP y el PSOE en Cataluña. De todas formas, hay una... Ese es el gran problema. Cuando Gonzalo nos pregunta cuál es el problema más acuciante, cuidado, porque en la situación actual de España no podemos utilizar pensamiento compartimentado, porque cada una de las reformas influye sobre las demás. Hemos de abordarlo, lo que se suele decir... De manera global, ¿no? De manera global o holística, ¿no? O holística, con H. Entonces, hemos de abordarlo, porque si os fijáis y veis cada una de las reformas, por ejemplo, la ley de partidos, la ley electoral, despolitización de la justicia, la reforma laboral, la reforma fiscal, la reforma de administración, el problema del déficit, Cataluña. Si tocáis cada una de estas piezas, las otras también sufren las consecuencias o se benefician de los aciertos. Entonces, lo que dice Eduardo, sin embargo, tiene una base que es innegable. Tú no puedes bailar si no tienes pista de baile. Entonces, claro, lo que quieren hacer los separatistas catalanes es quitar el suelo bajo nuestros pies. Entonces, no puedes jugar al fútbol sin campo de fútbol. Entonces, esto es lo que quieren. Entonces, ese problema solo se puede arreglar de una forma ya, a estas alturas de la película. Pretender atraerlos, negociar. Una pérdida de tiempo absoluta. Llevamos 30 años intentando atraerlos. Y el resultado es este. Bueno. Entonces, solo hay una forma. Pacto de hierro o de acero, PSOE, PP, Ciudadanos y aplicación firme, contundente y serena de la ley. No hay otro. Sí. Venga, Miguel Barrachina, brevemente y concluimos esta ronda y nos tenemos que ir a publicidad. El tema de separatismo es un problema en el cual hay que actuar judicialmente con absoluta contundencia, pero hay temas emergentes. Yo discrepo absolutamente de lo que he escuchado en la mesa de falta de liderazgo de Rajoy, que por cierto en solitario evitó el rescate de España, que a países con el mismo déficit que nosotros, como Grecia, ha supuesto bajadas, si me permites, ha supuesto bajadas de las pensiones en un 40%. Y por tanto diré que he escuchado que falta de ambición reformista y todas las reformas que la oposición se apresta a derogar en el Parlamento, reforma laboral, reforma del sistema financiero, reforma fiscal, 2.100 organismos autónomos y empresas públicas disueltas en la España de Rajoy. Creo que se han hecho más reformas que nunca y de hecho los resultados, 1.700.000 empleos en 3 años lo acreditan. Pero dicho esto, ahora hay evidentemente 3 compromisos inmediatos, uno en el plazo de un mes en la Comisión del Pacto de Toledo y de hecho de los negociadores que hubo en su día con Ciudadanos y con el resto de partidos, 3 de ellos son ministros, Fátima Báñez, que es la responsable de las pensiones, hemos
hemos consumido buena parte de la hucha de las pensiones, por lo tanto, ese es un tema urgente. Hay otro tema indispensable, como hablábamos antes, de los presupuestos y la regla del gasto, y después hay una invocación al resto de grupos, especialmente al PSOE y obviamente a Ciudadanos, que lo tenemos firmado, sobre un pacto educativo, que la actual reforma educativa ha generado algunos beneficios, es decir, reducción en casi 1/3 del fracaso y el abandono escolar, el hecho de que ya hayan al menos 2 asignaturas diarias que los niños reciben en la lengua común, y por tanto hay cosas positivas, pero evidentemente hoy España no tiene, o el Partido Popular no disfruta de la mayoría suficiente para hacer reformas en solitario. Deberán ser pactadas al menos con 3 grupos políticos. Pactar y dialogar. Rocío Manzaneque, ¿qué cuentan nuestros espectadores desde casa a través de las redes sociales? Pues comenzamos con la siempre polémica ley LGTBI, porque está generando también muchos comentarios en las redes sociales. Ángela nos comenta a través de Twitter que no se puede obligar a aceptar la ley LGTBI. Respeto ante todo, obligación en temas personales o educativos, ninguna. Y bueno, Gonzalo, como no podía ser de otra manera, hoy también hemos recibido muchos mensajes sobre este nuevo gobierno configurado por Mariano Rajoy. Un espectador comenta en WhatsApp: es lógico que sea un ejecutivo continuista, se ha estado proclamando estabilidad. Otro espectador comenta: estos ministros los ha puesto Rajoy para hacer campaña para las nuevas elecciones. Y en otro mensaje nos comentan que estos ministros son unos pijos alejados de la gente. Con este gobierno, adiós clases medias y hola Podemos. Una conclusión que percibimos es que, como dicen en un mensaje, Rajoy ha hecho un gobierno a su medida, pero no para los intereses de los ciudadanos. Muchísimas gracias, Rocío. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y a la vuelta completará el turno de opiniones tanto Antonio Alonso Timón y Luis Salvador, y nos espera Kake Minuesa, como saben, nuestro compañero que asistió el pasado sábado a esa manifestación de Rodea al Congreso y palpó o testó de primera mano cómo se las gastan los que querían o lo que estuvieron rodeando al Congreso. Lo ven en sus pantallas y hasta aquí nuestro plató. Después de la publicidad le entrevistamos en directo. Que no me tenéis duda. Quedan 2 minutos para las 11 de la noche. Ya vemos en directo sentado en nuestra mesa a Kake Minuesa, reportero, compañero, que en los próximos minutos nos va a contar, vamos a ver el reportaje, cómo le agredieron el pasado sábado en esa manifestación de Rodea al Congreso, y nos va a explicar su experiencia y cómo pasó esos momentos y esos minutos. Pero nos quedaban 2 intervenciones más para cerrar los retos a los que se enfrenta este gobierno y si estamos bien preparados o no para asumir el reto de Cataluña, de la educación, de las pensiones, de reducción del déficit, de la deuda pública, muchísimas cosas encima de la mesa, y saber si el Ejecutivo de Mariano Rajoy, con los nuevos nombres y apellidos que hoy ha presentado, estaba capacitado. Antonio Alonso Timón, decía usted. Yo estoy de acuerdo con Eduardo y con Alejo que el tema de Cataluña es el principal reto al que se enfrenta España, porque además lo condiciona todo lo demás. Porque estamos hablando del tema de Cataluña, pero yo iría un poco más allá, porque no es el tema de Cataluña en sí mismo, es el tema territorial, es el tema del proyecto nacional, porque después de Cataluña, y si Cataluña lograse la independencia, pues detrás iría el País Vasco pidiendo X, detrás iría otros pidiendo otra cosa. Por lo tanto, para que podamos tener esos méritos económicos que Miguel atribuye única y exclusivamente al gobierno del Partido Popular, y que es verdad, hombre, es que veníamos, y a los españoles, hombre, también veníamos de la época de Zapatero, y que no había sido precisamente más que Alemania y una que Francia época, no está mal. bueno, vamos a ver, a la coyuntura internacional, a la coyuntura internacional, al Banco Central Europeo, etcétera, Pero etcétera. Estamos en un eso es común a todos. Pero bueno, cuando crecemos el doble que ellos es por algo. Te vamos a conceder que lo hemos hecho razonablemente bien, y por lo menos no hemos hecho las barbaridades que se han hecho en la época de Zapatero. Pero decía, el tema territorial es importantísimo, necesitamos un proyecto nacional, porque sin ese proyecto nacional no podemos aplicar otras políticas que coadyuvan a que tengamos un fortalecimiento del país. Muy importante, separatistas y populistas, ese es el mayor peligro que tiene ahora mismo España. Luis Salvador. Sí, bueno, yo creo que hemos dicho los retos que tenemos a muy corto plazo. Independientemente del reto frente al independentismo, que lo hemos comentado aquí, o contra los partidos populistas, que yo creo que es algo que es transversal y genérico a toda la sociedad, en este momento pues tenemos que negociar unos presupuestos que son inminentes, hay que ver también el nuevo modelo de financiación autonómica,
hay que antes del 30 de este mes, o sea, hacer las medidas adecuadas para que esa amnistía fiscal que dejó solamente recaudando recuperar 2.800 millones que están comprometidos también y que van a venir muy bien para esa cantidad económica que nos va a hacer falta para cuadrar las cuentas con Europa. Quiero decir, tenemos un montón de reformas que en este momento ya que ir acometiendo y que el Gobierno tiene que inmediatamente ponerse manos a la obra desde mañana mismo, ¿no? Y que tiene que empezar a negociarlas no solamente con Ciudadanos, sino incluso para poder aprobar los presupuestos. Al final hacen falta unos pocos votos más. Por tanto, hace falta rápidamente empezar a ponernos manos a la obra y, repito, hay un problema transversal, que son los dos que se han descrito, populismos e independentismo, y luego después hay que, vísteme de prisa, despacio que tengo prisa, hay que empezar a tomar medidas rápidas y a partir de ahí, bueno, pues empezar a darle normalidad también al país que lleva ya prácticamente un año sin gobierno y con demasiadas cosas atrancadas. Bueno, y Luis, ya que Eduardo esta noche está especialmente quisquilloso, en fin, quisquilloso, quería haceros a ti y a Antonio Alonso Timón una cuestión que no sé si es necesario darle. Venga, a ver. Ya sabes que yo amo las palabras, entonces me gustaría mucho saber, porque con las palabras se construyen, las palabras significan los conceptos, le dan la solidez a los conceptos. Bueno, inventaron los sentidos, también lo hacen. ¿Por qué le llamáis populismo al comunismo y fascismo a Jean-Marie Le Pen? Cuando Le Pen está lleno de alcaldes, concejales negros, mulatos, magrebíes. Es muy curioso cómo huís de la denominación exacta de la palabra certera, del dardo en la palabra, que diría Lázaro Carreter, cuando se trata de comunistas, de bolcheviques, de toda la horda separatista y comunista, huís del término separatista, independentistas, soberanistas. Eduardo, pregunta Eduardo y contesta Luis. Son comunistas. En esta mesa Pablo Iglesias me lo dijo a mí. Bien. Soy comunista. Coño, bueno, no le llamemos populista, porque es que perdéis el culo para llamar fascista a cualquier cosa. Y sin embargo, cuando son comunistas, joderos, la pilláis con papel de fumar para llamarle comunista a lo que es comunista. Bien, mira, ¿le dejas contestar ya que has preguntado? No. Gracias. Venga, Luis. Es como Balbás, le preguntas la hora y te la cuenta. Eduardo, pregunta, responde, venga, por favor. La hora y te la cuenta. Mira, yo he definido muchas veces a Podemos como comunista, lo he dicho muchas veces, o sea, y he contado desde el primer momento su historia desde Izquierda Unida, etcétera, etcétera. Pero primero, si tuviéramos la misma habilidad y el mismo dardo en la palabra que tienes tú, pues entonces no tendría sentido en este programa. Por tanto, ese papel te lo dejamos a ti para que nos corrijas a todos. El diccionario de la Real Academia y el diccionario de las ideas políticas está al acceso de cualquiera. En este momento, o sea, Podemos aplica una política no comunista, sino populista, porque está intentando permanentemente... ¿Son o no son comunistas? Bueno, ¿quieres dejar... ¿estás dispuesto a escuchar? O sea, el gran problema de Podemos es que en cada sitio intenta conectar con sus votantes, que son muy dispares y no todos en absoluto comunistas. Cuando acabe, pero déjale acabar, por Dios, si es que ni ha acabado, venga. Bueno, Eduardo, ¿qué quieres que diga? Dímelo. No, nada, no quiere que digas nada. ¿Vale? Bueno. Pues termino ya. Es populismo porque están intentando precisamente ocultar que ellos representan al comunismo y que tienen un modelo económico y social que es el que intentan imponer, e intentan a partir de ahí pues ganarse el afecto de la población española con temas diciéndole a todo el mundo lo que todo el mundo quiere oír. Bueno. Tanto por las carencias, por el desempleo, por la crispación, por todo, por la corrupción, etcétera, etcétera. Bueno, queda clarísimo. Ernac, el alcalde de Santander, que va a ocupar la cartera que dejó en su momento Ana Pastor y que ahora temporalmente está ocupando Rafael Catalá. El siguiente cambio en el Ejecutivo, como les decía, es el Ministerio de Defensa, donde entra María Dolores de Cospedal y Pedro Morenés abandona el cargo. Más cambios en el Ejecutivo de Rajoy. El Ministerio de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, donde, recordemos, cede las competencias de Administración Territorial a Soraya Sáenz de Santamaría, que va a ser quien tenga que dialogar con todas las comunidades autónomas y en especial con las independentistas. Más cambios en el Ejecutivo. El Ministerio del Interior, como les decía, abandona a Jorge Fernández Díaz y cede su cartera a Juan Ignacio Zoido. Muy sonado este cambio también. Más cambios en el Ejecutivo, más relevos. El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lo sigue manteniendo Íñigo Méndez de Vigo, que también asume la portavocía del Gobierno. En este caso sí que ha restado algo de poder a Soraya Sáenz de Santamaría, que tendrá menos presencia pública. Ministerio de Empleo y Seguridad Social lo sigue manteniendo Fátima Báñez.
Seguimos con la remodelación del gobierno. Isabel García Tejerina se mantiene también como titular de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Más Ministerio de Economía, ojo, Industria y Competitividad, que sigue recayendo en Luis de Guindos, quien el año pasado, recordemos que a estas alturas decía que su intención era abandonar el Ejecutivo. Ha pasado un año y no solo no lo abandona, sino que sale reforzado. Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, que lo estaba ocupando en funciones también el propio Luis de Guindos tras la dimisión de Soria, lo pasa a ocupar Álvaro Nadal. Y vamos concluyendo con esta remodelación ministerial. En el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, la cuota catalana y lo que les decía con esa nueva agenda que prevé implementar el gobierno de Mariano Rajoy. Antes de ver las reacciones de los distintos partidos políticos, una primera valoración sobre esta remodelación ministerial con nombres y apellidos, y enseguida abordaremos si son los hombres adecuados para abordar los retos que tiene nuestro país, que son muchos. Señor Barrachina, como diputado del Partido Popular, ¿qué le parece ver a algunos de sus compañeros? Importante asunto la decisión que ha tomado hoy el Tribunal Constitucional, donde se, digamos, auto-otorga potestad o poderes para poder sancionar a todos aquellos que desobedezcan lo que ha dictaminado en meses anteriores. Hablaremos de ello en la recta final del programa porque desde luego puede ser muy interesante. Pero sin lugar a duda, la noticia del día son los nombramientos que ha hecho Mariano Rajoy para su nuevo Ejecutivo. 13 carteras, ni más ni menos, en las que hay importantes novedades. Hay ministros, 3 en concreto, que abandonan el gobierno de Mariano Rajoy, 2 que llaman mucho la atención por la cercanía al presidente, como son el de Asuntos Exteriores García Margallo y Jorge Fernández Díaz. El resto entra Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría se mantiene como la mandamás en el Ejecutivo. Vamos a ver, les hemos preparado unos gráficos donde van a ver evidentemente vicepresidencia y ministerio de la presidencia para Soraya Sáenz de Santamaría. Había la duda sobre si iba a mantener los servicios de inteligencia, el CNI, o si iba a devolverlo Mariano Rajoy al Ministerio de Defensa. Parece ser, la noticia de última hora es que lo mantiene en la vicepresidencia. La siguiente cartera es el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación, donde hay una persona, es una gran sorpresa, no estaba en ninguna de las quinielas, Alfonso Dastis Quecedo, sale, como ven, José Manuel García Margallo. Del Ministerio de Justicia se mantiene Rafael Catalá, que también ostentaba algunas carteras en funciones, pero que de momento se mantiene solo con Justicia. Del Ministerio de Defensa, como les decíamos, la principal novedad es que María Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, entra en el Ministerio de Defensa. Como ven, también hay un cambio en el Ministerio, vamos a volver al anterior, en el Ministerio de Fomento hay una novedad, que es Íñigo de la... Y a mí hay un aspecto que me sorprende fundamentalmente de las entradas, que nos dice muy bien cómo está el PP a nivel territorial y qué distancia hay también entre el gobierno y el partido, que es que no hay ningún varón territorial, y eso nos indica que el Partido Popular en los últimos tiempos ha perdido bastante peso territorialmente. Los varones territoriales del PP, que puede ser Alberto Núñez Feijóo, por supuesto, ha salido reforzado de las últimas elecciones gallegas. Yo creo que a él ni le apetecía en este momento ser ministro, porque evidentemente acaba de salir nombrado presidente de la Xunta de Galicia y él creo que tiene que estar en Galicia para un posible relevo generacional de Rajoy posteriormente, y probablemente ni siquiera Rajoy se haya planteado que entren en el gobierno. Pero más allá de Feijóo y probablemente Juan Vicente Herrera en Castilla y León, el Partido Popular tiene una orfandad territorial tremenda. Simplemente en el gobierno ha habido un exalcalde, Zoido, que tampoco es un exalcalde emblemático del Partido Popular, y un alcalde que tampoco es que sea un alcalde puntero del Partido Popular, como es Íñigo de la Serna. No hay ningún varón territorial. Bueno, ya Miguel Barrachina está pidiendo lógicamente la palabra. Vamos a completar esta primera ronda de opiniones con Alejo y concluimos con Eduardo y enseguida entramos en debate. Alejo. Es un gobierno en el que no hay ninguna sorpresa. Es decir, ningún nombramiento ha causado un gran impacto en el sentido de decir, ¡oh, qué cosa más original, más inesperada, más atrevida! No, es decir, es un gobierno de un hombre prudente, como es el presidente de gobierno, que tiene horror a los cambios. Tiene horror al cambio. Él tiene horror a dos cosas, a la acción
y al cambio. Entonces, este gobierno es un gobierno que a él le tranquiliza, porque todo es gente de la casa. Guindos no es el único que se podía decir independiente, pero está ya tan integrado que realmente... Entonces es un gobierno de la casa donde obviamente él ha intentado pues, contentar y equilibrar. El caso Soraya Cospedal es típico, aunque está claro que esta batalla la ha ganado Soraya, vamos. Compañeros en la Cámara como titulares de algunos ministerios, ¿y qué le parece este gobierno? Bueno, yo creo que ha sido una renovación intensa. 6 de los 12 ministros son nuevos, además de la vicepresidenta y Rajoy, que evidentemente se mantienen, pero es una renovación sin riesgos. Mañana mismo hay un Consejo de Ministros en el cual hay tareas urgentes, aprobación de presupuestos, techo de gasto, negociación con Bruselas sobre ajustes, y por tanto esas materias felizmente recaen en manos de personas que están enormemente experimentadas y por tanto no asume España ningún riesgo. Cabe destacar que 17 millones de españoles perciben todos los meses una prestación o un salario público dependiente de la administración del Estado y por tanto es indispensable que haya unas cuentas y que éstas sean cuanto antes. Me hubiese parecido impropio de alguien tan sensato como Rajoy a ver estos ministerios que tienen materias urgentes que hubiesen recaído en manos de personas noveles. Por tanto creo que es un acierto tanto en la renovación generacional como en asentar esas materias de negociación, además indispensable en el Parlamento con el resto de grupos, en personas que ya estaban con una solvencia acreditada en el Gobierno. Más opiniones sobre esta. Luis Salvador, ¿qué le parece usted como partido que ha votado sí a la investidura de Mariano Rajoy, que no quiere decir que vaya a ser un apoyo sine die? ¿Qué le parece este gobierno que presenta el presidente del gobierno? Por una parte nosotros entendemos que es un gobierno continuista, eso salta un poco a la vista, independientemente de que no vamos a entrar en valoraciones personales sobre los ministros, porque entendemos que estamos en una etapa nueva y que son ellos, este gobierno en este momento tiene unas reglas distintas a las que tenía cuando tenía mayoría absoluta, y es el gobierno que tiene que demostrar pues, que tiene cintura, que tiene capacidad de diálogo, o sea, que sigue la hoja de ruta que ha consensuado en las exigencias que Ciudadanos puso para ese apoyo a la investidura, y que por tanto es un gobierno capaz de conseguir que sacar adelante las leyes una a una, pactándolas y negociándolas también con el resto de los grupos, ¿no? Por tanto, lo importante para nosotros es que estamos en una etapa nueva. Es Rajoy el que tenía que hacer el gobierno con el que él se sintiera seguro, con el que estuviera convencido de que podía seguir la hoja de ruta que en este momento necesita este país, y por eso digo, sin entrar a valorar a los ministros individualmente, sí entendemos que se abre una etapa nueva, una etapa de oportunidades, donde desde Ciudadanos vamos a ser exigentes y vigilantes, pero también vamos a poner de nuestra parte para que todos los grandes retos que nuestro país tiene que dar respuesta, pues encuentre a Ciudadanos como un partido que dé estabilidad y solvencia a las necesidades y los retos que tiene en este momento nuestro país, que son muchos. Antonio Alonso Timón. Pues yo siento estar en desacuerdo con Miguel cuando dice que es un gobierno de una renovación intensa. Yo creo que las líneas maestras del gobierno están muy claras, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista económico. En ambas facetas ha mantenido al núcleo esencial de ministros que venían desarrollando su función de la etapa anterior. Fundamentalmente en materia política seguimos con la vicepresidenta del gobierno, que sigue acaparando bastante poder. Vamos a ver cómo maneja ese poder desde dentro con una persona a la que había estado enfrentada en los últimos tiempos, como es María Dolores de Cospedal, la que no sabemos si va a compaginar esta nueva faceta de ministra con la de secretaria general del partido. Y yo creo que tampoco ha habido, en materia económica sigue Luis de Guindos y sigue Montoro, con lo cual vamos a seguir un poco la línea económica que hemos seguido en la legislatura anterior. Posteriormente, también es verdad que no ha habido una renovación generacional. La renovación generacional no la veo por ninguna parte. Pesos específicos que en los últimos tiempos habían sido parte de renovación del partido, como Andrea Levy o como Pablo Casado, pues ya que se han quedado sin ministerios. Por lo tanto, no veo que sea una renovación intensa ni generacional, ni ha sido una revolución. Conociendo la propia personalidad del presidente del gobierno, pues yo creo que ha apostado por la continuidad. Sí que es verdad que sorprende, las salidas no sorprende ninguna. Los tres entraba más o menos en las quinielas que iban a salir Margallo, que ya no va a poder poner la bandera de España en Gibraltar, iba a salir también Morenés, iba a salir el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, pero sí sorprenden las entradas.